Buenas tardes, doctor Cabrejos. Mi nombre es Juan Manuel Rosas Caro. Hoy voy a exponer sobre las clases de posesión. La posesión tiene una gran variedad de clasificaciones. Se presenta de muchas formas: la del propietario, depositario, usufructuario, arrendatario, usurpador, comodatario, etc. Cada cual con sus propias facultades. El depositario conserva, el usufructuario usa y disfruta, y el propietario, con los atributos mencionados anteriormente, también dispone. Una posesión sin calificativo es pura abstracción. Cuando nos referimos a ella, debemos precisar si es legítima o ilegítima, de buena o de mala fe, viciosa o no. La presencia o ausencia de ciertos elementos determina la especialidad de calidades que diversifican y categorizan la posesión en varias especies. Posesión ad usucapione y ad interdicta. Tiene sus antecedentes en el derecho romano. La diferencia radica en la posesión como derecho, derecho a la posesión y la defensa de la posesión. Posesión ad usucapione. Capio usus, o adquisición por uso, llamada posesión civil. Cicerón la definía como patrona generis humanis et finem solicitudinis et litium, o sea, protectora del género humano y fin de las peticiones y del juicio. El papel ortodoxo de la posesión es la de vehículo, que conduce a la usucapión. No hay usucapión si no hubo posesión previa y continua durante el término indicado por la ley. Es la prescripción o adquisición por pérdida de derechos por el transcurso del tiempo, llamada prescripción adquisitiva o usucapión. En el caso de la posesión útil para adquirir dominio vía prescripción adquisitiva, implica un modo de adquirir propiedad. Es la posesión con ánimo de titular, animus donini. Requiere que sea pública, pacífica e ininterrumpida. Animus rem sibi babendi, o sea, intención de tener una cosa como propia, ejercer el dominio. La usucapio convierte la posesión en propiedad. Posesión ad interdicta, llamada posesión natural o interdictal. Es el caso de la posesión como hecho defendido por los interdictos. Implica un modo de proteger la posesión. Es la simple posesión, incluso legítima y de mala fe. Posesión legítima e ilegítima. Se sustenta en la validez y legalidad de la posesión. El derecho comparado tiende a suprimirla en razón de que es un tema más práctico que doctrinario. Una posesión legítima puede transformarse en ilegítima o esta última en legítima. La legitimidad o ilegitimidad de la posesión no depende de la relación posesoria en sí, sino de su vinculación con el derecho real de cuyo contenido forma parte. Posesión legítima deriva de un acto jurídico válido, compra-venta, usufructo, servidumbre, entre otros. Nace de un título válido o arreglado a ley, es siempre de buena fe. En la posesión legítima, la buena fe se presume. Posesión ilegítima deriva de un hecho. Se carece de derecho porque el acto es inválido, ineficaz o contraviene la ley. Es insuficiente, caduco o deriva de un delito. Carece de un título. Puede ser de buena o mala fe. Su base legal está en el artículo 906. La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su ilegitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. Posesión de buena fe y de mala fe. Por sus efectos, es la clasificación más importante. Se deriva de la posesión ilegítima. Depende del convencimiento del que es poseedor. Se trata de clasificación que se esquematiza en el plano subjetivo, interno y de entorno. La bonae fidei, como principio del derecho, implica honradez, integridad en el comportamiento acorde al derecho y rectitud de conducta. La existencia o inexistencia de un vicio subjetivo determina si se trata de una posesión de buena o de mala fe. El ladrón es poseedor de mala fe, el propietario de buena fe. Queda claro que una posesión de buena fe puede transformarse en una posesión de mala fe y viceversa. Posesión de buena fe. Los romanos la conocieron como possessio iusta. Cuando se tiene la convicción de poseer con legítimo derecho, es de buena fe, lo cual es una creencia. Esta creencia en la legitimidad de la posesión proviene de la ignorancia o error, hecho o derecho, sobre la existencia, invalidez o ineficacia del título. La creencia e ignorancia son dos vertientes de la buena fe. Musto sostiene que si el convencimiento se fundamenta en un error
o ignorancia de derecho, la buena fe no existe. La ignorancia y el error deben resultar excusables. Así, la conducta de poseedor debe ser diligente para ser calificado como poseedor de buena fe. Es el actuar consciente sobre el bien y obrar sigue al ser. Bona fidei possessor loco domini est, et bona fides et tantum praestat quantum veritas domino. El poseedor de buena fe está en lugar señor, y la buena fe otro tanto garantiza cuanto la verdad al dueño. La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor de derecho cree en su legitimidad por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor creer que posee legítimamente o en todo caso hasta que sea citado en juicio si la demanda resulta fundada. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos. Posesión de mala fe. Existe cuando se detenta una posesión a sabiendas de que no se tiene derecho a ella. Falta la convicción de actuar con respecto de los derechos ajenos legítimamente constituidos. Una posesión de buena fe puede devenir en una de mala fe, de forma que esta última afecta a la posesión. Mala fides superveniens nocet. La mala fe sobrevenida daña el negocio. Se trata de un vicio subjetivo, concerniente a la convicción interna del poseedor acerca de la legitimidad de su posición. Base legal en el artículo 909. El poseedor de mala fe responde de la pérdida o detrimento del bien aun por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que éste también se hubiese producido en caso de haber estado en poder de su titular. Artículo 910. El poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos, y si no existen, pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir. Posesión mediata e inmediata, o indirecta y directa, respectivamente. Su origen lo encontramos en el derecho alemán, conocido como la concurrencia horizontal de poseedores respecto de un mismo bien. Son dos los poseedores respecto de un mismo bien. El vínculo de los sujetos y el objeto se desarrolla en una línea paralela, y se da cada cual acorde con su interrelación de ambas personas con el bien, cada cual acorde con su respectiva posesión y estado. Se trata de un desdoblamiento de la posesión. Esta diferenciación se desprende de la teoría objetiva de Eyring, para quien hay posesión cuando existe un corpus. Se tiene el objeto, en este caso, la posesión la tiene el mediato. Este poseedor posee a través del inmediato, sobre un mismo bien. Puede haber varios poseedores, siempre que lo sean por conceptos, naturalezas y categorías distintas, salvo el caso de la cotitularidad de derechos. Se produce un desmembramiento de la posesión, entendido como fenómeno que se verifica cuando el propietario, efectivizando una relación jurídica negocial con un tercero, le transfiere el poder de hecho sobre la cosa. La posesión se compone en dos, directa e indirecta. En este caso, de que sea el propio titular el que tenga el bien, el propietario que vive en la casa, no referimos a un caso de posesión plena, no de posesión directa, pues que esta exista debe darse indirecta. Estas dos clases de posesiones, mediata e inmediata, deben concurrir respecto de una misma cosa. Para hablar de un poseedor mediato, se requiere de uno inmediato que esté en posesión de la cosa y que entre ambos exista un vínculo jurídico, una relación jurídico-social que es la clave de la mediación posesoria, en virtud de la cual se entrega un bien en forma temporal, lo que implica que el bien recibido debe devolverse luego de vencido el plazo. Este tipo de posesión demuestra claramente que el presupuesto fáctico de la posesión no es la aprehensión de la cosa ni la posibilidad de aprehenderla, sino cierto señorío sobre ella. Sus sujetos son: poseedor mediato, es aquel que no tiene el bien; quien entrega es el que ejerce la posesión indirecta. El poseedor inmediato es aquel que tiene el corpus possessionis, quien recibe y usa a su favor el bien de otro, llamado intermediario posesorio. Es quien ejerce la posesión directa. Este tipo de posesión tiene como característica la temporalidad. Desdoblamiento de la posesión se basa en la relación transitoria de transición de los poderes dominialis. De ahí que la enfiteusis, como derecho real, haya sido dejada sin efecto por su característica de entregar la posesión con carácter perpetuo. El poseedor mediato es el verdadero poseedor. Es el que posee en nombre del primero.
espiralización de la posesión o nuda possessio. Hay dos posesiones, presentándose un concurso posesorio, que es totalmente distinto de una coposesión. El último es un derecho real, el segundo consecuencia del mismo. En los casos vistos, existe una mediación posesoria sustentada en un título, por tanto, válida y eficaz. La carencia de una relación jurídica implica que no exista posesión. Es el caso del ladrón o de quien encuentra un bien en la vía pública. Estos no son poseedores, aun cuando, siguiendo la teoría objetiva de I-Hearing, sí serían poseedores al considerarse propietarios sin que realmente lo sean. Esta clasificación surge en dos derechos. Ius possessionis, derecho de poseer. Se viene usando el bien. Posesión inmediata. Es el hecho en sí. Aseñoramiento de un bien. Jus possidendi. Derecho a la posesión o derecho a poseer. Se puede reclamar el bien. Posesión mediata. Quien tiene el ius possidendi goza de una situación más tranquila. Quien goza del ius possessionis debe demostrar la posesión todo el tiempo. No se trata de una posesión presumida. Hay casos en que se transfiere solo uno y casos en que se transfieren ambos. El propietario tiene el ius possidendi. El arrendamiento implica transferir el ius possessionis. El usufructo implica transferir el ius possessionis y parte del ius possidendi. Coposesión. Existe coposesión cuando dos o más personas poseen un bien conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios, con tal que no signifique la exclusión de los otros. Adquisición. Derivada. Es la transferencia, la entrega del bien, un acto de disposición, un acto jurídico que hace que nazca o se modifiquen derechos reales. Acto bilateral consensuado. El nuevo titular ocupa la posición del anterior por expresa voluntad de ambos. Real. En la materia fáctica o efectiva, desplazamiento patrimonial de un sujeto a favor de otro. No hay entrega real, no hay interdicción per se, solo un acto figurado que representa la entrega del bien, prescindiendo de la aprehensión natural de la cosa. Originaria. Es un acto jurídico unilateral y real, relacionada con la adquisición directa de la posesión. Posesión unilateral o naciente. Conservación de la posesión. Artículo 904. Se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera. Implica mantener una posesión potestativa de injerencia socioeconómica sobre un bien. Para que la conservación proceda, deben darse los siguientes elementos: preexistencia de la posesión, voluntad de retomar la posesión, interrupción posesoria pasajera por hechos ajenos a la voluntad del poseedor. Presunciones de la posesión. La posesión de un bien presume la posesión de todo aquello que se contenga, iure et de iure. Posesión de bienes accesorios. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, sea este mueble o inmueble. Posesión de bienes muebles. Principio de extensión a los bienes muebles. La posesión de un inmueble hace presumir la de los muebles que hay dentro. No es costumbre que se facilite al inquilino muebles u otros objetos. Presunción de buena fe del poseedor. Se presume de la buena fe del poseedor, salvo que se pruebe lo contrario. Esta presunción va de la mano con el hecho de que las relaciones posesorias se presumen legítimas. Implica el ejercicio regular de un derecho posesorio, licitud de relaciones accesorias. Evita al poseedor la prueba diabólica, que es probar la buena fe. Presunción de posesión continua. Si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. Posesión de no interrupción o posesión intermedia. Quien prueba su posesión anterior se presume que poseyó en el tiempo intermedio. La prueba de la posesión no es de aquí en adelante, desde siempre, desde el momento en que se comenzó a poseer. Presunciones no legisladas. Presunción de unidad de título. Acorde con el título que empiece a poseer, continúa haciéndolo, salvo que se siga poseyendo con título distinto. Presunción de no interrupción. Es consecuencia de la presunción de continuidad posesoria. Se reconoce la ininterrupción de la posesión. Presunción iure tantum. Presunción de legitimidad. Toda posesión se presume legítima. Tenencia. Es producto de una relación de derecho. Refiere al poder de hecho. No es propietario ni poseedor. No hay animus possidendi. Solo animus detinendi.
No es poseedor quien, encontrándose en dependencia respecto de otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. Absoluta. No hay poseedor cuya posesión el tenedor represente. El poseedor lo es todo. El contacto material con el bien no importa, ni hay voluntad de aprovecharse del bien. La ejerce un número indeterminado de sujetos. Tenencia relativa. Hay poseedor cuya posesión el tenedor representa. La ejerce un determinado sujeto. Casual contacto voluntario con el bien a fin de utilizarlo y aprovecharlo en forma circunstancial. Interesada, se tiene el bien reconociendo en otro la propiedad pero con facultades de aprovechamiento. Desinteresada, se tiene el bien en interés ajeno, sin facultad de aprovechamiento. Se le llama por procuración. Con dependencia, la relación con el bien está sujeta a un contrato entre dos partes. Muy bien, doctor Cabrejos, muchas gracias por escuchar mi exposición. Hasta luego.